Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey. Y el día de hoy vamos a continuar ya con nuestro tema 47 del libro de Hechos. Así que vaya conmigo al capítulo 23. La semana pasada nos quedamos en el versículo 11. Entonces vamos a continuar en el versículo 12 y llegar hasta el versículo 35. Tema 47, bajo la mirada protectora de Dios. Primera de Samuel 2:3. Si usted es rápido para abrir la Biblia, hágalo, si no se va a proyectar. O puede anotar también el versículo para que no se pierda durante la enseñanza y cada vez que yo les doy un versículo. Primera de Samuel 2:3 dice: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Este versículo, en la versión del lenguaje sencillo, se lee de esta manera: cállense, no sean tan orgullosos, no hablen como la gente presumida. Dios nos conoce muy bien, sabe cuando hacemos lo bueno y cuando hacemos lo malo. Voy a leer otro versículo que está en Jeremías 23:24, que dice así: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? En la versión Palabra de Dios para Todos se lee de esta manera: ¿podrá un ser humano ocultarse en un escondite donde yo no pueda verlo? ¿No lleno yo con mi presencia los cielos y la tierra? Lo dice el Señor. Estos versículos que acabamos de leer nos hablan de dos atributos magníficos de Dios. La frase dicha por Ana, el Dios de todo saber es Jehová, apunta claramente al Dios omnisciente. Y la pregunta retórica que escribió el profeta Jeremías: ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Esta pregunta proclama y exalta al Dios omnipresente. Reflexionemos solo un poco sobre estas dos perfecciones de Dios. La omnisciencia de Dios significa que Él posee un conocimiento perfecto e infinito de todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Y una de las características del conocimiento de Dios es que es infinito.
Es decir, no tiene fin, no tiene límites. Y el Salmo 147 nos confirma esta gran verdad. El Salmo 147, versículo 5, dice así: Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Bueno, el Dios de las Sagradas Escrituras todo lo sabe y todo lo conoce. Él conoce a la perfección su creación. ¿Por qué? Porque Él la hizo. El dulce cantor de Israel, el rey David, al contemplar los cielos, quedó asombrado, no por la grandeza de los cielos, sino de aquel quien los creó. Por lo tanto, su corazón explotó de alabanza en el Salmo 8, dándole toda la gloria a ese glorioso Dios que se eleva sobre toda su creación. Salmo 8, versículo 1, dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y si vamos al versículo 3, vamos a confirmar que Dios creó todas las cosas, entre eso, la luna y las estrellas, como bien lo dice este versículo 3. Cuando veo tus cielos, ¿obra de quién? De Dios, de sus dedos. Él los creó. La luna y las estrellas que tú formaste, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites, dijo David. Job, en el capítulo 9, nos presenta al Dios que hizo todas las galaxias, todas las constelaciones, que incluyen las que todavía no han sido descubiertas por el hombre. Solo hace unos días, el telescopio James Webb logró captar la fusión de un par de galaxias en la constelación Delphinus, que está a 500 años de millones de años luz de la Tierra. Bueno, este tipo de galaxias son brillantes en longitudes de onda infrarroja y su luminosidad es de más de 100,000 millones de veces la luz del sol. Bueno, Job nos presenta a este Dios que hizo las galaxias y las constelaciones. Por ejemplo, vamos a leer Job 9, versículo 9 y versículo 10. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Hermanos, Dios hace cosas tan maravillosas que es muy difícil comprenderlas y todavía resulta más difícil hablar de ellas. Un hombre cristiano llamó al universo un teatro deslumbrante, un teatro sumamente glorioso. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver en video una aurora boreal? Es un espectáculo, hermanos, en el cielo. Luces por doquier, una gama de colores increíble. Por tal razón, el profeta Amós nos exhorta a que busquemos a ese glorioso Dios, creador de todas las cosas, como lo dice este libro de Amós 5:8. Dice: buscad al que hace las Pléyades, las constelaciones y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Hermanos, Dios sabe perfectamente cómo funciona el universo, porque Él lo creó con el poder de su palabra. Él sostiene el sol, la luna y todas las estrellas con el brazo de su poder. Él conoce cada movimiento de todos los planetas y cada partícula que se mueve a través de todo el mundo y del espacio. No hay nada ni nadie en todo el universo que pueda escapar o esconderse del conocimiento infinito de Dios. Pero además de eso,
Dios conoce a la perfección el funcionamiento increíble, complejo y maravilloso del cuerpo humano. El mismo rey David escribió en el Salmo 139:13 lo siguiente: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Nosotros somos creación de Dios. ¿Qué tan increíble es el cuerpo humano? ¿Se ha puesto a pensar? Nuestro cerebro, nuestros pies, nuestro corazón, las partes internas que no se ven. ¿Cómo funciona? Es algo maravilloso. Es un diseño inteligente. Ahora, si vamos más allá, ¿quién puso la razón, el entendimiento? Porque no solamente somos un cuerpo, también sentimos, podemos amar. ¿Quién puso todo eso? ¿Salió de una explosión? ¿Venimos de un chango? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Por eso, cuando los doctores dicen, ya no podemos hacer nada, su familiar morirá, ese cáncer está muy avanzado. Cuando el hombre dice, ya no se puede hacer nada, el Dios que conoce cada célula de nuestro cuerpo interviene y obra un milagro a nuestro favor. Porque Dios conoce a su creación. Él la formó, Él la hizo. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Hermanos, el conocimiento de Dios no tiene límites. Por eso en el versículo 4 del Salmo 147 dice que Él conoce la cantidad exacta de todas las estrellas que existen en el universo. El Salmo 147, versículo 4 dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. En la actualidad existen 8,000 millones de personas en el mundo. Somos bastantes. Pero esta cantidad no es nada si la comparamos con 200,000 millones de estrellas que existen solamente en nuestra Vía Láctea. Bien, mis hermanos, si el Señor cuenta el número de las estrellas de todo el universo, y no solo eso, sino que las conoce por su nombre, ¿usted cree que no sabe cómo se llama? Nosotros tenemos problemas con las matemáticas. La regla de 3 nos hace sufrir, pero Dios no. ¿Usted cree que Dios no sabe lo que le pasó, lo que le está pasando y lo que va a pasar? Sí lo sabe. De una manera extraordinaria, el salmista liga el conocimiento infinito de Dios con el lugar más profundo del ser humano, el corazón, para que veamos cómo ese Dios glorioso tiene cuidado de cada uno de nosotros, y lo liga en el versículo 3. Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El mismo Dios que conoce las profundidades del mar y del universo es el mismo que conoce nuestro corazón. Pastor, me siento muy mal por esta situación que estoy pasando. Ya no puedo con esto, pastor. Mi hermano, Dios lo sabe. Dios sana a los quebrantados de corazón. ¿O crees que entre toda la multitud ya se olvidó de ti? No, mi hermano. Por eso es de vital importancia conocer al Dios que todo lo sabe, al Dios que todo lo conoce. Ana lo llamó el Dios de todo saber, porque ella pasó por momentos muy amargos de su vida. Todos los días sufría por causa de no tener hijos. Su corazón estaba hecho pedazos. Llegaba al templo y la Escritura dice que derramaba su vida en lágrimas. Pero Dios la sanó. Le dio a Samuel, un hombre que amó a Dios. Bien, este Dios que todo lo sabe y que todo lo conoce,
también es un Dios que está en todas partes. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dios es omnipresente. La palabra presente significa cerca de, junto a, mientras que el prefijo omni le da universalidad. Es decir, Dios está aquí, en todas partes, cercano a todo y junto a todos. Pregunta, ¿usted cree que Dios esté aquí? Otra pregunta, ¿usted cree que Dios esté en un antro? ¿Sí o no? Los veo como que titubeando aquí. Sí, mi hermano, también está allá, porque de otra manera Él no podría juzgar a los que hacen tantas cosas malas ahí. Dios está en todas partes, sin embargo, no se manifiesta en todas partes. Dios no se va a manifestar ahí. Y Dios está en este lugar y Él se manifiesta, porque su palabra dice que Él habita en su casa, que Él habita entre las alabanzas de su pueblo. Amén. Sí, mi hermano, ahí está cerca de usted. Ahí está cerca de usted. Él está más cerca de usted que sus propios pensamientos. Hace unos momentos adoramos a Dios, le cantamos a Dios. ¿Usted cree que Dios estaba presente? Claro, Él escuchó nuestra alabanza, nuestra adoración, porque Dios está vivo. Él está en este mismo instante aquí con nosotros. Ahora bien, la certeza de que Dios está cerca siempre de nosotros y que está presente en todos los lugares de este mundo, debe alentarnos todos los días a seguir adelante a pesar de las adversidades, porque esto significa que su mirada está sobre nosotros y debería mantenernos en un estado de gran felicidad y gozo. Dios está presente en todo momento y en todo lugar al mismo tiempo, en todo su universo. Esto significa que Dios conoce todas las cosas a la vez. Mire, mi hermano, la palabra dice que Dios habita en la eternidad, lo que significa que Él no se encuentra atrapado en las dimensiones del tiempo y del espacio como nosotros. A Dios no se le hace tarde para llegar a la reunión. Él no está viendo el reloj. Él habita en la eternidad. Él habita en el eterno presente, el ahora. Y por tal razón, Él conoce todas las cosas a la vez. Pasado, presente y futuro son presente para Dios. Y Él no solo conoce lo que hacemos o decimos, también lo que pensamos, porque todos nuestros caminos son conocidos delante de Dios. Imagínese al Señor. Dios está en todas partes, lo sabe todo, lo conoce todo. Él está ahí, a un lado de usted, viendo lo que yo veo, escuchando lo que yo escucho. A veces somos muy ingenuos, ¿no? Nadie me ve. Sí te ve, sí me ve. Ahora, ¿qué debe de causar eso? Para los que caminamos en rectitud, para aquellos que caminamos en obediencia, eso es cuidado y protección de Dios todos los días, todos los años de nuestra vida. Pero al mismo tiempo debe infundir un temor reverente, estar conscientes de que estamos siempre bajo la mirada de nuestro Dios. Y que nos infunda a vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. Nunca ha existido un solo momento en el cual las cosas hayan escapado de las manos de Dios.
de ese Dios que todo lo sabe y que está en todas partes. Nada ni nadie puede tomar por sorpresa a nuestro Dios, porque Él conoce todas las cosas y está en todo lugar. Para los hijos de Dios, saber que nunca caminaremos solos calma el agitado mar de nuestra vida y le da una profunda paz a nuestra alma. También reconforta nuestras vidas y nos brinda una protección en todo tiempo, mi hermano. Saber que su mirada está sobre cada uno de nosotros y que está atento a todo lo que sucede en nuestra vida debería asombrar nuestros corazones, porque estamos siempre delante de un Dios con un conocimiento infinito que nuestra mente finita es incapaz de describir. Alguien dijo lo siguiente: conocer a Dios, a ese Dios que todo lo sabe y está presente, es algo bienaventurado. Pero vivir en su presencia, lo sienta o no lo sienta, no es ni más ni menos que pura felicidad. Pura felicidad. Hermanos, este mismo Dios que Ana describió como el Dios de todo saber y que conoce el inmenso universo y que al mismo tiempo se humilla para ver nuestro corazón quebrantado, es el mismo Dios que estuvo atento hasta en los más mínimos detalles de la vida del apóstol Pablo. El Dios que habita en el eterno presente siempre estuvo al pendiente de la vida de su hijo Pablo. El Dios que todo lo sabe y que está en todas partes sabía que Pablo enfrentaría situaciones muy difíciles después de que le entregó su vida. Tan excelente, profundo y extraordinario es el conocimiento de Dios que Él mismo le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo, en su defensa contra los falsos apóstoles, expresó sus credenciales apostólicas ante los corintios, que en su mayoría se refieren al peligro y sufrimiento constante que padeció por predicar el Evangelio. Vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 22. ¿Ya lo tienen? ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Pero los romanos no conocían esto y le daban más azotes al pobre Pablo. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Los estudiosos de las Escrituras afirman que Pablo era bajito y de complexión delgada. Después de recibir tantos azotes, de ser apedreado, de trabajar haciendo tiendas y padecer muchos ayunos, porque a veces no comía, y de todos los problemas que sucedían con sus hermanos, pregunta a mi hermano: ¿cómo estaría el apóstol física y emocionalmente? ¿Cómo se lo imagina? En su espalda
Aún estaban las cicatrices de las varas, que sin lugar a duda le sacaron gritos de dolor. Sin embargo, la fuerza del apóstol no radicaba en su físico, ni en el poder de su mente. Su fuerza para continuar adelante provenía de Dios. Pablo era un hombre fuerte espiritualmente. Por eso él mismo escribió en 2 de Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Dios permitió que Pablo pasara al otro lado. Sí, mi hermano, ahí donde hay tormentas de todo tipo. Lo llevó al desierto de la aflicción y del sufrimiento. Pero Pablo nunca caminó solo. Dios siempre caminó a su lado y lo protegió en todo tiempo. La presencia de Dios nunca se apartó del apóstol. Siempre estuvo con él. En el día lo acompañaba como una columna de nube para refrescar y renovar su vida. Y de noche, como columna de fuego para alumbrarlo en medio de las tinieblas que simbolizan la maldad en este mundo. Dios estuvo ahí con él cuando lo golpearon brutalmente con las varas que rompían su piel. ¿Usted cree que sí? ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué me pasó esto a mí, Señor? ¿Por qué, si yo te amo, si yo te busco? Ahí estaba. Dios escuchó sus gritos de dolor. Ahí estaba el Señor. El hecho de que el Señor esté con nosotros no significa que no vamos a pasar por sufrimiento o aflicción. Allí estaba. Dios también lo acompañó en la oscuridad de sus prisiones. Dios, que es fiel, estuvo con él y como a todos, a veces nos asalta el desánimo, así llegó a Pablo y también la incertidumbre. Pero Dios le decía, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. La mirada del Dios que todo lo sabe y que está en todos lados, siempre estuvo sobre la vida de Pablo, lo que significa que Dios lo protegió y cuidó siempre de él, como lo vamos a ver en este pasaje, donde sus hermanos de raza armaron un plan para matarlo, a como diera lugar. Pero Dios previamente ya le había confirmado a él que tenía que ir a Roma a testificar de él. Y nada ni nadie, mi hermano, puede estorbar los planes de Dios, ni sus propósitos. Vayamos a Hechos 23, versículo 12. A la mañana siguiente, algunos judíos hicieron un plan. Empezaron a tramar un plan, a hacer una estrategia. Así como esos hombres inteligentes que hicieron una estrategia, eran hombres muy inteligentes, hicieron una estrategia para estrellar 2 aviones sobre las torres en Estados Unidos. Eran hombres inteligentes, no cualquiera puede hacer eso, pero para hacerlo malo. A la mañana siguiente algunos judíos hicieron un plan y se comprometieron entre ellos a no comer ni beber hasta no haber matado a Pablo. Eran más de 40 judíos los que se habían comprometido a esto. Ellos fueron y hablaron con los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes y les dijeron,
Hemos hecho el compromiso entre nosotros de no comer ni beber nada hasta no haber matado a Pablo. Estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Esto es lo que queremos que ustedes hagan. Envíen un mensaje de parte de ustedes y del consejo, en el que pidan al jefe del ejército que traiga a Pablo ante ustedes para hacerle más preguntas. Nosotros estaremos esperando a Pablo para matarlo en el camino. De película, mi hermano. Lo que estamos leyendo. Pero esto sí fue real. Los enemigos de Pablo, sus hermanos de raza, como lo estamos viendo, hicieron un plan para asesinarlo. Y aquí surge una pregunta. ¿Por qué los judíos reaccionaron con tanta violencia y con un gran odio hacia Pablo, que los amaba y que les anunciaba la salvación por medio del Mesías esperado? ¿Por qué? Bueno, el mismo apóstol Pablo nos va a responder en 2 de Corintios 4:3 y versículo 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿a quién se refiere? A Satanás. Entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo ha nublado la mente de las personas que no creen en Dios. No los deja ver la luz de las buenas noticias acerca de Cristo que se entregó por ellos en la cruz del Calvario. Los 40 judíos, cegados por el odio que Satanás sembró en sus corazones, juraron que ayunarían hasta que mataran a Pablo. Lo que significa que entre antes mejor, porque no había margen para dejar de beber más allá de un día. Rápido. Vamos a ayunar, pero no quiero ayunar tantos días. Hay que matarlo ya. Al igual que Pablo, nosotros también tenemos enemigos, ¿sabía? ¿Cuáles son los enemigos del cristiano? Quiero escucharlos. Es correcto. Satanás es uno de ellos, el acusador, el engañador, el adversario, que tiene como objetivo primordial engañar a muchos para que se extravíen en este mundo y lo acompañen en el infierno. Tenemos también al mundo, el sistema de maldad donde mora el pecado, que está llevando también a millones de almas al infierno. ¿Y qué decir de las concupiscencias que están escondidas en nuestro yo, en nuestro cuerpo de muerte? Y yo lo he mencionado en algunas ocasiones, ¿no? Es que el diablo no es el diablo, es usted, soy yo. Sí, somos tentados. Pero ¿a poco llega el diablo y lo va a forzar a que le aplique ahí a la computadora? Es que no quiero. El diablo me está obligando aquí a ver pornografía. Mire, pastor. No, mi hermano, es usted, soy yo. No os hagáis, dice la palabra. Y por si fuera poco, también están dentro de la iglesia algunos, Pablo los llamó enemigos de la cruz de Cristo. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Un cristiano, ¿cuántos cristianos hay aquí? Ya hasta ni quieren levantar la mano, ¿verdad? Un cristiano que no ora, que no estudia la Biblia y que no se congrega es un cristiano débil espiritualmente. Y está muy expuesto para ser devorado ¿por quién? Por el león rugiente. Son sus favoritos. Si no oramos, si no estudiamos la Biblia, vamos a caer fácilmente en los hoyos profundos y oscuros de las tentaciones. Jesús dijo, orad y velad para que no entréis en tentación. Si no nos congregamos, seremos engañados por las doctrinas de demonios que se están levantando todos los días. Créame,
hermano, todos estos enemigos no tendrán piedad de nosotros y de nuestra familia. Si usted empieza a jugar con el diablo, con el mundo y con el pecado, usted va a morir espiritualmente y su familia también sufrirá las consecuencias. Y no estoy arrojando una maldición sobre usted. Estoy diciendo lo que dice la palabra. Lo reprendo, pastor. Lo cancelo sus palabras. Pues trate de cancelar lo que quiera. No me va a pasar nada a mí. Me cubro con la sangre de Cristo. Bueno, hasta brujo me salió. La sangre del Señor no es para cubrirse. ¿Quién le dijo? Entre más se aleje de Dios, se acerca más al diablo. En cuanto deje de hablar con Dios, comenzará a hablar con el diablo, como dice nuestro pastor Álvaro. Y empezará a pensar muchas cosas. Todos los cristianos son iguales, son unos hipócritas, son unos religiosos, son unos fanáticos. Eso es el diablo, mi hermano. Entre más se aleje de Dios, se acercará más al mundo. Más al mundo. Y al pecado, que le van a pagar muy bien, con muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Olor a muerte era lo que respiraban los 40 judíos que querían asesinar a Pablo. Pero el Dios que todo lo sabe y que está en todas partes, sacó a la luz los planes de los judíos y providencialmente mandó al sobrino de Pablo para descubrir sus malvados planes y así protegió a Pablo, como lo vamos a ver en los siguientes versículos. Vamos al versículo 16. Hechos 23, 16. Pero el sobrino de Pablo se enteró del plan y fue al cuartel y se lo contó todo. Entonces Pablo llamó a uno de los capitanes. Lo estoy también leyendo en la palabra de Dios para todos. En esta versión, llamó a uno de los capitanes y le dijo: lleva a este joven con el comandante del ejército porque tiene un mensaje para él. Entonces el capitán llevó al sobrino de Pablo ante el comandante del ejército y le dijo: el prisionero Pablo me pidió que le trajera a este joven porque tiene algo que decirle. El comandante del ejército llevó al joven aparte y le preguntó: ¿qué tienes que decirme? El joven le dijo: los judíos decidieron pedirle que lleve a Pablo mañana a la reunión del consejo. Quieren que usted crea que desean hacerle más preguntas, pero no, lo querían matar. Pero no les crea. Hay más de 40 judíos escondidos como sicarios, mi hermano, estaban ahí, esperándolo. Esperando para matar a Pablo. Ellos han prometido no comer ni beber nada hasta matar a Pablo. Y esperan que usted acepte la petición. El jefe del ejército le dijo al joven que se fuera y le ordenó que no le dijera a nadie que le había informado todo esto. En el capítulo 16, previamente, de este libro de Hechos, previamente el Señor mandó un evento sobrenatural, es decir, un terremoto, para sacar a Pablo y a Silas de la cárcel. Dios también usó a un ángel para liberar a Pedro cuando fue encarcelado. Ahora Dios quiso usar la vida de su sobrino para descubrir los planes de sus enemigos y proteger la vida de Pablo. Hermanos, esto nos muestra que Dios puede obrar como Él quiere y usar a quien Él quiere. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y este es otro atributo de Dios, otra perfección de Dios. Él hace lo que Él quiere, como quiere, donde quiere. Él es soberano. Nadie le puede decir: haz esto, Señor. No, nadie, mi hermano. Él es el ser supremo que gobierna todo el universo. Y quiso usar la vida del sobrino de Pablo. Esto nos muestra que Dios puede obrar como Él quiere, como lo mencioné. Y en ocasiones Él te va a librar de la muerte por medio de milagros. A veces va a usar la vida de un doctor. A veces te va a sanar y otras veces no te sanará porque Él es soberano. Y solamente Dios sabe el final de nuestra película. Él sabe cómo vamos a terminar.
Dios le había dicho a Pablo, es necesario que vayas a Roma para que prediques el Evangelio, por lo cual Dios no iba a permitir que no tocara ni un cabello del apóstol, de su cabeza, porque Dios siempre iba a cuidar de él. Jesús prometió a mis hermanos que bajo su protección no podrían tocar ni un solo cabello de nuestra cabeza, como dice Lucas 21, 16 al versículo 18. ¿Cuántos saben que estamos en los tiempos finales? Ya estamos en los tiempos finales. Con todo lo que estamos viendo en la actualidad, con todo el aumento de la maldad, estamos viviendo en los tiempos finales. Y el Señor también dijo que en los tiempos finales, y antes de que Él viniera por segunda ocasión, escribió algo referente a esto. ¿Me seréis entregados aún por quién? ¿Toda su familia es cristiana? Algunos nos odian por ser cristianos, ¿sabía? Nada más por ser cristianos. Hay una historia muy triste, inclusive, en donde se cuenta que en los tiempos aquellos de los nazis, donde asesinaban a todos los judíos, resulta que un padre fue encarcelado por los nazis. Y adivinen quién fue el que lo entregó. Su hijo. La historia es tan triste que dice que el padre se da cuenta al salir de la cárcel y se quitó la vida cuando se dio cuenta de que su hijo lo entregó. Debemos estar preparados para todo. No todos creen, mis hermanos, no todos creen. Nosotros estamos orando para que todos nuestros familiares vengan a los pies del Señor, pero no todos creen. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Nos van a matar. Algunas veces los voy a salvar de manera milagrosa, pero otras veces no. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y precisamente Dios protegió a los 3 amigos de Daniel, que fueron lanzados al horno de fuego porque no estaban dispuestos a postrarse a otro Dios y negar su fe. Antes ellos preferían morir. Estos jóvenes conocían al Dios omnipotente y al Dios soberano, y lo sabemos por la declaración que ellos hicieron delante del rey Nabucodonosor. Vaya conmigo rápidamente a Daniel 3, versículo 17 y versículo 18. Vean la declaración. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Estoy hablando de jóvenes con edad entre 15 y 17 años. Conocían al Dios Todopoderoso y conocían al Dios soberano, a ese Dios a quien ellos servían. ¿Cuánto nos hace falta conocer a Dios, mis hermanos? Estar conscientes de que Dios nos está viendo en todo tiempo. Sí, mi hermano, cuando tú estás lavando los baños, Dios te está viendo. Dios está viendo tu servicio y mi servicio, mi hermano. Ese Dios que creó todas las cosas, que todo lo sabe y que está en todo lugar y que conoce hasta el más mínimo detalle que está ocurriendo en todo el universo. Es ese Dios a quien servimos. No es poco. No es poca cosa, mi hermano.
Entender y estar consciente de que en todo momento Él nos está viendo. Sí, está viendo tus actitudes, mis actitudes. Está viendo lo que hacemos y lo que no hacemos. Está viendo cómo nos tratan, sí, pero también está viendo cómo tratas a los demás. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, esta frase dice, y si no, no importa. No nos vamos a doblar ante ese Dios. No importa, porque sabemos que Él es soberano. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esta declaración firme de estos tres jóvenes, Ananías, de Misael y de Azarías, esos nombres los conocemos como Sadrach, Mesach y Abednego, pero ante esta declaración, vemos que el rey se puso muy furioso y ordenó que calentaran 7 veces más el horno. Estaba tan caliente a tal grado que los hombres que los lanzaron murieron en ese mismo instante. Les ataron con sus mantos, lo cual resultaba para el hombre imposible que salieran con vida de ahí. Pero Dios protegió la vida de sus 3 siervos jóvenes, que ni siquiera un cabello de sus cabezas se quemó. Así dice la palabra. Daniel 3:27, vaya conmigo ahí. Se necesitan jóvenes de este calibre. Se necesitan más que nunca el día de hoy, jóvenes que se levanten con este calibre, que no se rindan a cualquier Dios, al Dios del entretenimiento, al Dios del sexo, al Dios de las drogas, al Dios, póngale el nombre que usted quiera. Se necesitan jóvenes de ese calibre, santos, que conozcan la palabra de Dios. No solamente las materias que se les dan en la escuela, que conozcan la palabra de Dios. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos jóvenes. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Dios milagrosamente salvó a estos jóvenes, pero ahora aquí lo vemos usando la vida del sobrino de Pablo para descubrir los planes de sus enemigos y así evitar que muriera su tío. Hechos 23:23, vaya conmigo rápido ahí. Les voy a leer estos versículos en la versión lenguaje sencillo. El jefe de los guardias llamó a 2 de sus capitanes y les dio esta orden: preparen a 200 soldados que vayan a pie, 70 soldados que vayan a caballo y 200 soldados con lanzas. Preparen también un caballo para Pablo. Quiero que a las 9 de la noche vayan a la ciudad de Cesarea y que lleven a Pablo ante el gobernador Félix. Asegúrense de que a Pablo no le pase nada malo. ¡Wow! ¿Quién puede entender la mente de Dios? ¿Quién puede entender los planes y sus propósitos? Lo que Él ha determinado, eso se va a ejecutar. Y nadie puede estorbar sus planes ni sus propósitos. Dios mismo preparó un ejército para proteger la vida de Pablo. La protección providencial había llegado a su vida. Pablo, levanta tu mirada. Son más los que están contigo. El Rey Supremo, el Dios que todo lo sabe y que está en todas partes, ordenó que protegieran la vida de su apóstol. Hermanos, Dios nos pide que confiemos en Él. ¿Cuándo?
siempre, en todo momento, y que abramos los ojos de la fe, como el siervo de Eliseo, para que nos demos cuenta que son más los que están a nuestro lado. En el libro de Reyes, en el segundo libro, hay una historia en donde el siervo de Elías tuvo mucho miedo, porque vio un ejército que estaba preparado para matarlos. Y la Escritura dice lo siguiente: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. ¿Qué significa? Rodearon la ciudad. Nadie podía salir ni entrar. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: «Ah, señor mío, ¿qué haremos?» Él le dijo: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo: «Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Mi hermano, abra los ojos de la fe. Confíe en el Señor. Abre tus ojos, Pablo. No estás solo. Yo estoy contigo. Hechos 23-25. Vamos a continuar con nuestra lectura. En la versión del lenguaje sencillo. Además, el jefe envió una carta con los soldados, la cual decía: de Claudio Lisias, para el excelentísimo gobernador Félix. Saludos. Los líderes judíos arrestaron a este hombre y querían matarlo. Cuando supe que él es ciudadano romano, fui con mis soldados y lo rescaté. No fue él, fue Dios. Luego lo llevé ante la Junta Suprema de los judíos para saber de qué lo acusaban. Así supe que lo acusaban de cuestiones que tienen que ver con la ley de ellos. Pero yo no creo que haya razón para matarlo o tenerlo en la cárcel. Me he enterado también de que unos judíos planean matarlo, y por eso lo he enviado ante usted. A los judíos que lo acusaban les he dicho que vayan y traten con usted el asunto que tienen contra él. Los soldados cumplieron las órdenes de su jefe y por la noche llevaron a Pablo al cuartel de Antipatris. Al día siguiente los soldados que iban a pie regresaron al cuartel de Jerusalén y los que iban a caballo continuaron el viaje con Pablo. Cuando llegaron a Cesarea, se presentaron ante el gobernador Félix y le entregaron a Pablo junto con la carta. El gobernador leyó la carta y luego preguntó de dónde era Pablo. Cuando supo que era de la región de Cilicia, le dijo a Pablo: escucharé lo que tengas que decir cuando vengan los que te acusan. Después, el gobernador ordenó a unos soldados que se llevaran a Pablo y que lo vigilaran bien. Los soldados lo llevaron al palacio que había construido el rey Herodes el Grande. Hermanos, así como el fuego no pudo quemar ni un solo cabello de los amigos de Daniel, de la misma manera, los judíos que planeaban asesinar al apóstol Pablo no pudieron tocar ni un solo cabello de su cabeza, porque Dios lo protegió, porque Dios guardó su vida. Dios le dijo a Pablo: es necesario que hables de mí en Roma. Y así sucedió, como lo veremos más adelante. Hermanos, esto significa que no hay poder humano, que no hay poder satánico que pueda estorbar los propósitos de Dios, como lo describe perfectamente el profeta Isaías, que les leo. Isaías 43:13 dice: aún antes que hubiera día, yo era. Dios ya existía. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Isaías también escribió en
el capítulo 46, versículo 9, esto que les voy a leer. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Hermanos, solo nos resta reflexionar acerca de la protección divina. Hoy es el día 338 de este año, lo que significa que han transcurrido 8,112 horas y contando. En todo ese tiempo hemos estado bajo la mirada protectora del Dios que todo lo sabe y que está en todas partes. El cuidado y la protección del Señor se expresa en cada momento de nuestra vida. Isaías también escribió lo siguiente: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ahora, este versículo se refiere a las pruebas y no a las tentaciones. No confunda, mi hermano. Es que ahí el Señor va a estar conmigo en la discoteca. Ahí va a estar, aunque me esté quemando, pastor. No, no se refiere a eso. No confunda la gimnasia con la magnesia. No lo confunda. Habla de las pruebas. Y Dios estará con nosotros cuando seamos probados en las diferentes adversidades que vamos a enfrentar. El Señor estará con nosotros en la barca cuando lleguen las tormentas a nuestra vida. ¿Lo cree? Amén. A veces se nos olvida que no está el Señor. ¿Dónde está, Señor, cuando más te necesito? En la oscuridad, allí está nuestro Dios. En la debilidad de nuestra fe, allí está nuestro Dios. En el silencio, allí está nuestro Dios. ¿Y saben qué, mis hermanos? Eso es suficiente. Eso es suficiente. Estamos bajo la mirada protectora de Dios. Eso es suficiente. Él sana a los quebrantados de corazón. Dios no se ha olvidado de ti. Entre 8,000 millones de personas, Él te conoce, sabe tu nombre, sabe dónde naciste, sabe perfectamente el día en que naciste, la hora, el segundo. Está registrado para Él todo. Porque el Señor, al habitar en el eterno presente, todo es presente para Él. Te vio cuando naciste, cuando entregaste tu vida al Señor, y también está viendo cuando vas a morir. Él lo sabe todo de ti y de mí. Y eso, para un cristiano, debe reconfortar nuestra alma y saber que estamos bajo la mirada protectora de Dios, que nada va a pasar si Él no lo permite. Aún Él tiene el control de esas hojas que caen. No caen si Él no quiere. Él tiene el control de todas las cosas y de tu vida. Amén. Amén. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Debo de ser honesto, pero cuando yo estaba estudiando esto, yo me quedé asombrado. Yo me quedé maravillado ante este Dios. Grande es nuestro Señor y con mucho poder, y su conocimiento es infinito. Hermanos, estemos conscientes delante de quién estamos, y quiénes somos, y quién es Él.
Él es un Dios grande, un Dios que no somos capaces de describirlo. Y ese Dios tan grande, tan glorioso, se humilla a escuchar tu oración. De manera individual. ¿Se pueden imaginar? Está atento. ¿Cómo te sientes, hijo? Muy mal. Yo lo sé. Yo te conozco, yo te formé. Yo puse ese corazón en ti. Yo puse esas emociones. Yo puse esas lágrimas en ti. Yo te formé. Yo te entiendo a la perfección. Te entiendo más que un psicólogo. Te entiendo más que un científico. Te entiendo más que cualquiera. Porque yo te hice. Descansar en eso, mis hermanos, en sus manos que siempre nos protegen, no se compara con nada. No se compara con nada. Le damos la gloria al Señor y la honra y la alabanza y rendimos nuestras vidas ante ese Dios tan glorioso. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué te humillas a verme a mí? Cuando veo tus cielos, obra de tus manos, y yo me veo, Señor, cuán frágil, cuán débil, y aún así, mi Señor, tienes ese cuidado de mí. Gracias. Lo único que puedo decir es gracias y levantar mi mirada y mis manos, sabiendo que mi ayuda y mi socorro vienen de Jehová, vienen de Él. Señor, gracias te damos por tu palabra, que llena nuestro corazón, que llena nuestra vida, Señor, de confianza en ti, Señor, de conocimiento ante ese Dios glorioso. Gracias de verdad, Señor, porque tu palabra llena nuestro ser, porque tu palabra reconforta, Señor, nos anima, nos alienta a seguir, Señor. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza a ti, Señor. Toda la gloria, toda alabanza, Señor, al único y sabio Dios, al inmortal, al anciano de días, al eterno, a ese Dios inmutable que nunca cambia, a ese Dios que todo lo sostiene, que todo lo sustenta. A ese Dios nos rendimos, a ese mismo Dios que vino a través de Jesús y entregó su vida por nosotros. Ante ese Dios nos ofrecemos y rendimos todo nuestro ser, toda nuestra vida delante de ti, Señor. Muchas gracias te damos en esta tarde, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno, Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno, Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey.